Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bueno, llegamos acá ya al video teórico de la unidad 6. Van pasando las unidades, ya nos vamos acercando al segundo parcial y a que termine la materia. Bueno, nos queda la unidad 6 y la unidad 7, que es la de trabajo y energía. ¿Está? Hasta ahora en el segundo parcial solo vimos la unidad 5, que era la de cinemática en dos dimensiones, por ejemplo, tiro oblicuo, movimiento circular, etcétera, todo lo que vimos en la unidad 5. Y llegó a la unidad 6, donde vamos a ver dinámica. Y después, unidad 7, trabajo y energía, y terminamos. ¿Sí? De la unidad 6 van a tener este video, como siempre, que es el teórico, donde les voy a explicar todos los conceptos, las cosas que necesitan saber como para encarar los ejercicios. Y después, la segunda parte, que será el video práctico, en donde ahí lo que voy a hacer, como siempre, es resolver los ejercicios que puse en el compilado, ¿sí? Que va a salir los próximos días ese video. En el compilado, recién me fijé, puse 9 ejercicios de exámenes, todo, de parciales, de finales, recuperatorios, un poco de todo. Y ahora les voy a ir contando qué es lo que más se toma, porque en la unidad 5 yo les expliqué un montón de cosas, pero los ejercicios eran todos tiro oblicuo. ¿Qué es lo que se toma? Se toma tiro oblicuo. Vamos a la unidad 6. ¿Está? La unidad 6, este video lo dividí en 5 partes. ¿Sí? Cuando estaba pensando en cómo lo iba a explicar, cómo lo iba a hacer, dije, vamos a dividirlo en 5 partes. Pero quiero hacer un agradecimiento especial, ¿sí? Para mi yo del pasado, porque toda la primera parte de fuerzas y diagrama de cuerpo libre, yo ya lo expliqué en realidad. ¿Sí? En la unidad 2 de la materia, que si lo están viendo por YouTube, este video está en la lista de reproducción, en la unidad 2, la unidad de estática, no era necesario que yo desarrolle todo el concepto de fuerza, todas las leyes de Newton, la idea de diagrama de cuerpo libre, pero sí un poco, ¿no? Porque en estática hablábamos de fuerzas, aunque la suma de fuerzas siempre nos daba cero, tanto en X como en Y. Pero hablábamos de fuerzas. Entonces, esto, la primera parte, que es lo más importante, ¿sí? Fuerzas y diagrama del cuerpo libre. Dentro de fuerzas no solo está el concepto de fuerzas, sino las leyes de Newton, que es fundamental. ¿Sí? Toda la parte 1 no la voy a explicar en este video porque, gracias a lo que fui en el pasado, ya lo hice. ¿Sí? Me salvé porque ahora lo estoy agradeciendo y bueno, ustedes espero que también. Así que si ustedes quieren ver esta primera parte de fuerzas y diagrama de cuerpo libre, tienen que ir al video de estática, que es el de la unidad 2 teórico. ¿Sí? Así que si quieren arrancar por ahí como para refrescar, pausen ahora el video y vayan a la parte de estática, ¿sí? El video teórico de la unidad 2. ¿Está? Bueno, después de que hayan visto toda esa parte, como para refrescar, donde están las 3 leyes de Newton y todas esas cosas, la segunda parte del video va a ser cuerpos vinculados, ¿sí? Cuando tenemos dos o más cuerpos que se encuentran unidos, se encuentran ligados por una cuerda, por una soga, por un cable, por lo que sea, ¿sí? Y la fuerza que recibe uno impacta en lo que le pasa al otro, y bueno, justamente cómo se van a vincular distintos cuerpos cuando se encuentran unidos, ¿está? O atados o lo que sea, relacionados. Después, fuerzas de rozamiento, puse fuerzas en plural, porque en realidad es la fuerza de rozamiento, pero se puede dividir en rozamiento estático y rozamiento dinámico. Vamos a estar hablando de las diferencias de esas dos. Y después dos cosas que sí son bastante nuevas, que son la fuerza elástica. Acá van a aparecer muchos los resortes. Esto es algo muy tomado, ¿eh? Cuerpos vinculados, fuerza de rozamiento, fuerza elástica y un poco de movimiento armónico simple son cosas muy tomadas. Pero fuerza elástica y cuerpos vinculados sobre todo, aparecen muchos ejercicios en los exámenes. Bueno, fuerza elástica y por último más, que es la sigla de movimiento armónico simple. ¿Está? Así que eso es todo lo que vamos a estar viendo en este video. Paso entonces a explicar directamente desde la parte 2, porque la parte 1, si quieren verlo, tienen que ir acá, que ya está explicado desde el principio. Creo que ya desde el minuto 4 ya empiezo a desarrollar las leyes de Newton y todo eso. Bueno, vamos entonces con cuerpos vinculados. Bien, vamos entonces con la segunda parte, que la segunda parte era la de cuerpos vinculados, ¿sí? Ya que la primera parte, la de fuerzas y diagrama de cuerpo libre, me imagino que pausaron el video, de estática, y acá estamos de nuevo.
Y lo que sería ideal es que no hayan ni siquiera necesitado volver a esa parte, pues ya lo tenían resumido, pues ya lo tenían incorporado, pues ya tienen esa idea de las leyes del mismo. Sea como sea, acá estamos. ¿Sí? Segunda parte, cuerpos vinculados. ¿Sí? A ver, esta parte de cuerpos vinculados definitivamente se va a terminar de comprender mejor en la práctica. Definitivamente, porque un montón de ejercicios de la parte práctica, de los que voy a hacer en el video de resolución de ejercicios, que son los compilados, un montón, y los de la guía también, tienen cuerpos vinculados. Es algo que aparece mucho y se va a entender mucho mejor en la práctica. Pero ¿qué les puedo decir ahora de cuerpos vinculados? Bueno, imaginen que yo tengo un solo cuerpo que está colgando, me olvido del verde, ¿no? Me olvido del cuerpo color verde. Imaginemos que tenemos un solo cuerpo rojo colgando del techo. Ahí debería ser un solo diagrama de cuerpo libre. Ahora, si hay dos cuerpos en situaciones diferentes colgando del techo, debería ser dos diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos dos cuerpos diferentes, es verdad. Tenemos el cuerpo rojo y tenemos el cuerpo verde. ¿Sí? Y deberíamos, es verdad, hacer dos diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? Deberíamos hacer dos diagramas de cuerpo libre y es lo que en la práctica vamos a estar haciendo, se lo voy a hacer para mostrarles cosas. Son dos cuerpos diferentes, hacemos dos diagramas de cuerpo libre. Bárbaro. Pero al estar vinculados, porque no sé si se dan cuenta, están unidos por un cable o una soga inextensible, da igual, por un cable de masa despreciable, están unidos, al estar vinculados, hay un par de cosas que van a tener en común. Aunque hagamos dos diagramas de cuerpo libre, vamos a ver algunas cosas que tienen en común. Primero y principal, la masa no va a ser algo en común porque tranquilamente pueden tener masas diferentes. Pero ¿qué es lo que sí van a tener en común? La aceleración. Imaginemos esta situación, el cable es inextensible, no se puede estirar, tampoco lo voy a estar comprimiendo, y de repente esto empieza a moverse hacia abajo. Asumimos que nosotros soltamos este cuerpo y como este es más pesado, se empieza a mover hacia abajo. Ahora, este se va a empezar a mover hacia abajo con una determinada aceleración. ¿Sí? Y lo podemos calcular ya que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces esto va a tener una aceleración. ¿Sí? Ahora, la aceleración con la que este cuerpo se va a mover es casualmente la misma aceleración con la que este cuerpo se va a mover para arriba. Si este se empieza a mover hacia abajo, ¿sí? Obviamente el otro se va a mover hacia arriba. ¿Por qué? Porque están unidos, porque están vinculados. Esto no tendría por qué pasar si no estuviesen vinculados. Pero como están vinculados, algo clave, lo más importante de cuerpos vinculados, como están vinculados, la aceleración que adquiera uno va a ser exactamente igual a la aceleración que adquiere el otro. Vamos a poner A1 y a este le vamos a poner A2, que es lo que les puse acá. A1 igual a A2. Y eso lo llamamos como la aceleración del sistema. ¿Y cuál es el sistema? Este sistema de cuerpos vinculados. Este sistema que está formado por un cuerpo rojo, un cuerpo verde y el cable que une a los dos. ¿Está? Ese es nuestro sistema de cuerpos vinculados. La aceleración va a ser la misma. Eso es clave para encarar los ejercicios, lo voy a estar aplicando en el video. Ahora, otra cosa que pasa. Como saben, como estuvimos viendo, la aceleración es una magnitud vectorial. Entonces, si yo hago una aceleración, dibujo un vector hacia abajo y otro hacia arriba, entonces iguales no son. Podrán tener el mismo módulo, que es lo que traté de representar. Yo traté recién de hacer dos vectores que sean iguales, módulo. Traté de hacer estas dos líneas, estas dos flechas que sean igual de largas, igual dirección, pero quizás alguien está pensando que esto no tiene el mismo sentido. ¿Sí? Pero como si son iguales, no deberían ser iguales en todas sus características vectoriales. Bueno, lo que pasa es que en los cuerpos vinculados va a ser muy útil, como les puse ahí, a veces es muy útil, tal cual es así, es muy útil tomar un eje curvo, o un eje chueco, un eje torcido, un eje raro, poner. ¿Que quiénes lo van a inventar? Ustedes. ¿Sí? Ese eje torcido, ese eje curvo, nos va a permitir que las cosas vinculadas en nuestro sistema de referencia tengan un sentido, ¿no? Con la aceleración. Que tenga sentido esto que estoy diciendo de que las aceleraciones son iguales. En este caso, si esto fuese, por ejemplo, un eje curvo, ¿sí? Un ejercicio de examen o algo de la práctica, yo tomaría al eje curvo de la siguiente forma. Se me ocurriría plantear un eje que se mueve así.
Y como lo estoy eligiendo yo, como este eje me va a plantear las reglas de juego en nuestro sistema de referencia, voy a decir que acá están los positivos, porque a mí se me ocurre, y acá están los negativos, porque a mí se me ocurre. De esta forma, vemos que este vector aceleración, ¿sí? ¿Hacia dónde va? Si seguimos la línea de nuestro eje curvo, va hacia los positivos. Así que esta aceleración debería ser positiva. Y como esta aceleración es igual a esta aceleración, porque es un sistema de cuerpos vinculados, entonces esta aceleración también debería ser positiva. ¿Lo es en nuestro sistema de referencia? Sí, porque tomamos este eje curvo. Fíjense, este vector de aceleración apunta hacia los positivos en nuestro eje curvo, en nuestro eje torcido, chueco, como le quieran decir. De esta forma, ambas aceleraciones nos quedan positivas. Si nosotros no hacíamos esto del eje curvo, entonces nos quedaba una positiva, una negativa, ¿sí? Hay que adaptarse a lo que son las situaciones, a lo que son los gráficos, los diagramas y las situaciones, digamos, de cada ejercicio. Van a ver en la práctica que hay otros ejercicios. Yo tranquilamente podría tener esto. Podría tener un cuerpo acá, que acá en la esquina tengo una polea, ¿sí? Y tengo este cuerpo vinculado con otro cuerpo que está colgando por su propio peso, está tirando hacia abajo. Y bueno, el diagrama curvo, ¿cómo sería en este caso? Porque sería bastante más complejo trabajar con X y con Y. Hacemos un solo eje curvo, que es así. Y acá, si quieren, pueden plantear que acá están los negativos o acá están los positivos, da igual. Y si esto empieza a caer, entonces va a tener una aceleración positiva y este va a moverse hacia allá, ¿no? De esta manera. Entonces este también va a tener una aceleración positiva, ¿sí? Esa es la idea. Por si no se llega a ver mucho, puse ahí el más. ¿Está? Esta es la idea de cuerpos vinculados, que la aceleración va a ser la misma para ambos cuerpos. Lo mismo, ¿eh? Si yo acá, por ejemplo, vinculo un cuerpo más, que ahí ya estoy enquilombando el ejercicio, pero es algo que tranquilamente puede pasar. Ahora la aceleración de los tres va a ser exactamente la misma, porque los tres están vinculados entre sí. O sea que la aceleración de este va a ser igual a la de este, la de este va a ser igual a la de este, y la de estos entre sí también. ¿Está? Bueno, esto es lo más importante de cuerpos vinculados, tema ideal para complementar con la parte práctica. Esto sin la parte práctica no termina de tener forma, entonces, bueno, cuando salga el video práctico van a verme a mí resolviendo varios ejercicios de cuerpos vinculados. ¿Está? Seguimos, vamos ahora con fuerzas de rozamiento. Bueno, pasamos entonces a las fuerzas de rozamiento. Les había dicho antes fuerzas en plural. ¿Por qué? Esperen que acomodo esto. ¿Por qué? Bueno, porque está la fuerza de rozamiento estático y la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Estamos? Bien, ¿en qué se diferencian las dos? Bueno, primero hablemos sobre qué es la fuerza de rozamiento. Imagínense una situación. Esta personita de acá pueden ser ustedes, puedo ser yo, no sé, una persona y acá hay una heladera, ¿sí? Un mueble y queremos moverlo, ¿no? Entonces aplicamos una fuerza. Esta FA que pongo ahí es fuerza aplicada, la fuerza que nosotros estamos aplicando, ¿sí? Y estas líneas que puse en el piso, es una manera de decirles a ustedes, che, mirá, esta superficie, ¿sí? presenta un coeficiente de rozamiento. O sea, va a haber un rozamiento entre la ladera y el piso, ¿sí? Porque hasta ahora veníamos trabajando, si bien lo que habíamos visto en la unidad 2 era todo quieto, todo estática, pero veníamos trabajando con superficie que no tenía ningún tipo de rozamiento. Bueno, ahora vamos más a lo real, porque en la realidad si tenemos una ladera, volvemos a la situación, y queremos empujarla, al principio, si yo hago poquita fuerza, al principio es como que yo voy a estar haciendo fuerza, pero no la voy a mover. Está bien, pero ¿por qué no la estoy moviendo? Si yo hago una fuerza, y la suma de todas las fuerzas, y supuestamente hay una sola aplicada, y la suma de todas las fuerzas es masa por aceleración, ¿cómo puede ser entonces que esta ladera no adquiera aceleración? ¿Cómo puede ser que no se mueva si yo estoy haciendo una fuerza? Y mirá, debe haber otra fuerza que se esté oponiendo a lo que vos estás haciendo. Entonces, cuando estamos en esa situación en la que hay un mueble, una heladera, lo que sea, y estamos empujando y hacemos una fuerza, pero no se mueve, no adquiere aceleración, debe ser porque hay otra fuerza que se está oponiendo. Esa otra fuerza que se está oponiendo es la fuerza de rozamiento.
Pero pará, ¿es la fuerza de rozamiento estático o la fuerza de rozamiento dinámico? Y acá es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencilla la pregunta que hay que hacerse. ¿La ladera se está moviendo? No, no se está moviendo. Yo apliqué una fuerza, pero no se está moviendo. Bueno, entonces la fuerza contraria es de rozamiento estático. ¿Sí? Estático. Bien. ¿Y qué tengo que hacer entonces para que se empiece a mover la ladera? Tengo que hacer una fuerza que le gane, que venza, que supere a quién. A esta fuerza que se opone, a esta fuercita de acá, que es la fuerza de rozamiento. Si yo empiezo a hacer mucha fuerza, va a llegar un punto en el que yo le voy a ganar a la fuerza de rozamiento estático, y cuando la fuerza que va para allá le gane a la fuerza que se opone, que es la de rozamiento estático, ahí sí se va a producir ¿qué cosa? Se va a producir un movimiento, una aceleración. Entonces, nosotros, si esto es algo que pasa, si están tratando de mover un mueble pesado, van a ver que no lo pueden mover, pero de repente cuando lo pueden mover es como que se mueve de una. No lo pueden hacer muy controlado, es difícil mover un mueble grande así, una ladera pesada, y decir la muevo 0,5 centímetros. No se puede, o sea, probablemente empujen y de repente es como que van a sentir como que está haciendo efecto su fuerza, ¿no? Eso es porque están en ese punto en el que superaron a la fuerza de rozamiento estático. Claro, en la fórmula, la fuerza de rozamiento estático se ve como fuerza de rozamiento estático máximo. Es como toda la fuerza que puede hacer con toda la furia del rozamiento estático. ¿Sí? O sea, tampoco es invencible el rozamiento estático. Tiene un límite, tiene un tope. Cuando superamos ese tope, ahí conseguimos que el objeto en cuestión, la heladera, mueble, lo que sea, se mueva. ¿Está? Bien, ¿cómo se calcula este tope? ¿Cómo se calcula esta fuerza de rozamiento estático? Lo que van a tener que calcular es el tope, ese punto en el que a partir de ahí, si hago medio newton más de fuerza, ¡pum!, se mueve la heladera. Se calcula de la siguiente forma. Mu, que esto es el coeficiente de rozamiento estático, que este coeficiente de rozamiento estático, ¿sí?, es más grande que 0 y generalmente es menor a 1, ¿está? Y es un valor adimensional, no presenta ningún tipo de unidad, ¿sí? Y este coeficiente de rozamiento, ¿a qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? ¿A qué se debe el valor que puede ser más elevado o más bajo? Tiene que ver con la interacción entre distintos materiales. Si pensamos, por ejemplo, una lámina de acero, ¿no? Un metal, aluminio, acero, y ponemos un hielo, el hielo es como que se va a deslizar sin mucho problema. Claro, el rozamiento es muy bajo debido a que el coeficiente de rozamiento, en ese caso se hace que es dinámico, el coeficiente de rozamiento es muy chiquitito. Ahora, si trabajamos con, no sé, una calle, ¿sí? O una superficie de cemento, y ponemos algo rugoso, algo de caucho, la interacción microscópica entre las partículas del cemento y del caucho va a hacer que haya mucha fricción. Y como hay mucha fricción, debido a que el coeficiente de rozamiento dinámico o estático es muy grande. Y también depende de otros factores, ¿sí?, como la temperatura y demás. Pero básicamente, para que ustedes sepan, depende principalmente de la interacción entre los dos materiales. Yo no puedo hablar del coeficiente de rozamiento dinámico, ponerle del hielo, porque tiene que ser del hielo con quién. ¿El hielo dónde? ¿El hielo patinando dónde? Es entre dos materiales. Bueno, termino la idea, ¿sí? Coeficiente de rozamiento estático, que tal, mucho gusto, por la normal. Que la normal es una fuerza que ya conocemos. Esta ladera va a tener una fuerza peso y una normal, que es una fuerza de par acción-reacción. Entonces, ¿por qué está la normal ahí? ¿Qué tiene que ver la normal? A ver, pensemos, si es una ladera que es muy pesada, realmente muy pesada, vamos a tener que hacer una refuerza, porque la fuerza de rozamiento estático que queremos superar debe ser muy grande. No solo por el coeficiente de rozamiento estático, sino también por lo normal. ¿Y por qué un objeto puede tener una normal muy grande? Porque tiene un peso muy grande, algo muy pesado, entonces, ¿sí?, va a tener una normal muy grande. Y no es el peso, y se usa la normal, ¿por qué? Porque a veces estas superficies pueden estar inclinadas. ¿Está? Entonces lo que nos interesa es la normal. ¿Sí? Esto no tiene unidades, la normal es una fuerza, tiene unidades de fuerza, entonces algo sin unidades por una fuerza, ¿qué me va a dar? Una fuerza, ¿no? Porque esto no me aporta ninguna unidad nueva, además de Newton acá. ¿Sí? Newton, o Dinas, o bueno, la unidad con la que estemos trabajando, que casi siempre va a ser Newton. Ahora, ¿qué pasa cuando movemos la ladera? Conseguimos mover la ladera. Bueno, la ladera ahora va a empezar a moverse.
pero va a empezar a moverse en una superficie que tiene un rozamiento, entonces va a tener un rozamiento dinámico. Ya cuando la ladera está en movimiento, ya usamos más la fórmula de rozamiento estático. Ahora usamos la fórmula de rozamiento dinámico. Y la fuerza de rozamiento dinámico no existe tal cosa como máxima, ahora es dinámico, ya se está moviendo. No es que tengo que superar un tope para que se mueva, porque ya se está moviendo. Esta fuerza de rozamiento dinámico será el mu dinámico, que es diferente al mu estático, es otro valor, aunque también está entre 0 y 1 y demás, por la normal, que la normal seguirá siendo la misma. ¿Está? Generalmente, ¿sí? Generalmente, el coeficiente dinámico es más chico que el estático. Y esto lo podemos pensar, porque es como que el primer paso es el que nos cuesta más. Si queremos mover algo pesado, como que ese primer centímetro que se va a mover va a ser como el más difícil. Pero ya una vez que esté en movimiento es como que ya está, va con el envión, ¿no? Entonces es un poco más fácil. Esa es la idea, ¿no? Lo más difícil es como conseguir que el objeto que está 100% quieto, debido a nuestra fuerza, supere a la fuerza del rozamiento estático y empiece a acelerarse. Una vez que el objeto ya está acelerándose, ya después es más fácil superar la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Está? Bueno, bien, y si el objeto se vuelve a frenar, chao el dinámico, estamos quietos en una situación donde el objeto está quieta, volvemos a trabajar con el estático. Si el objeto está quieto, usamos la fuerza de rozamiento estático. Si es una situación en la que el objeto está en movimiento, hay un movimiento entre ambas superficies, la base del objeto y la superficie sobre la cual se mueve. Si hay un movimiento relativo entre ambas superficies, entonces usamos el rozamiento dinámico. ¿Estamos? Algo importante en los ejercicios, no siempre, pero en los ejercicios que nosotros vamos a hacer, el rozamiento se va a oponer al movimiento del objeto en cuestión. Esto es lo que tienen que saber ahora de fuerza de rozamiento. Repito, en los ejercicios vamos a seguir reforzando esto porque aparece bastante. ¿Sí? Vamos a la parte 4, fuerza elástica. Seguimos entonces ahora con la parte 4, ¿sí? De esta clase, de este video, donde vamos a ver la fuerza elástica. ¿Está? Bien, esto no es tan difícil, es un poco nuevo, ¿sí? Hay algunas cosas que pueden ser medio novedosas en comparación a las otras fuerzas que vimos en 2 y lo que venimos hablando ahora. Porque es una fuerza que depende, se ve afectada, ¿sí? Por el desplazamiento que tiene un cuerpo. A ver, la fuerza elástica, ya el nombre me dice, ¿no? Lo asocio con algo elástico, con algo que se puede estirar y también se puede comprimir. Buen ejemplo, un resorte. ¿Sí? Tenemos una pared, hagan de cuenta que esto es un piso, ¿sí? Una superficie, no tiene rozamiento, estamos hablando de una superficie ideal que no presenta rozamiento, solamente puse esta superficie como para que vean que esto no está en el aire, porque si está en el aire también debería, ¿no? Entonces sería algo así. Pero está apoyado, ¿sí? En un piso. Entonces la única fuerza que actúa es la fuerza que puede llegar a ser este resorte. Inicialmente, en esta situación 1, después hay una situación 2 y una situación 3, de las que vamos a estar hablando ahora, pero inicialmente el resorte se encuentra en lo que se llama su longitud natural. L0, longitud natural. ¿Qué significa esto? Es la longitud que tiene el resorte sin estar estirado, como en la situación 2, y sin estar comprimido también, como en la situación 3. L0 es su longitud natural. También, si en vez de L trabajamos con X, sería X0. ¿Sí? Pero como no estoy utilizando L para hablar de longitud, bueno, listo. Pero sería lo mismo, en algunos libros lo pueden encontrar como X0. Bueno, esa es la longitud natural. ¿Sí? Ahora, si nosotros agarramos este objeto, esta masa, ¿sí? Y la movemos para acá, como hice en la situación 2, y la soltamos, ¿qué es lo que va a pasar? Seguramente ustedes se imaginan que si yo agarro esto y lo tiro para acá, cuando lo suelto, este objeto va a empezar a moverse para allá, ¿no? Y después de moverse para allá, va a pasar el punto en donde tenemos a la longitud natural y se va a empezar a comprimir. De manera que esto va a empezar un tipo de movimiento, que es el que voy a explicar ahora en un ratito, que es el MAS, el movimiento armónico simple. ¿Estamos? Si hablamos de que esto no tiene rozamiento, ¿sí? Pero eso problema para dentro de un rato, ¿sí? Lo que quiero que me sigan es, yo agarro este objeto,
lo estiro, cuando yo lo suelte, ustedes seguramente piensan que se va a mover para acá. Eso es porque debe haber una fuerza que lo tira hacia acá. Y cuando esto llega a estar comprimido, si yo lo sostengo acá y lo suelto, seguramente deben pensar que esto se va a estirar, digamos, ¿no? Se va a mover para allá, para la derecha. ¿Por qué? Porque debe haber una fuerza. Esa fuerza que aparece si yo suelto esto, ¿sí? Es la fuerza elástica. ¿Está? Y la fuerza elástica se calcula de la siguiente forma. Hay dos maneras para empezar, ¿sí? Voy a explicarlo. Primero puedo poner menos K, que K es la constante que depende de las características del resorte, ¿sí? Y también se puede ver afectada por otros parámetros, pero va a ser principalmente la característica principal del resorte. K es la constante del resorte, tienen unidades de Newton sobre metro, para que el metro se me cancele con el metro de acá, de Newton, ¿sí? K, Newton sobre metro, y acá en el paréntesis tengo L menos L0. ¿Qué es L? Bueno, L es la longitud que presenta en ese momento el resorte. Y L0 es la longitud en su estado natural. Vamos a tomar el caso de 1 y 2. En 1 y 2, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, L0 es la longitud en 1. Y la longitud en 2 sería L. Esto ya no sería L0, sería L, porque es una longitud diferente a la longitud natural. En este caso, ¿quién es más grande? ¿La longitud L de la situación 2 o la longitud natural? Y L es más grande. Entonces, esta resta les va a dar un número positivo, porque van a tener uno más grande menos uno más chico, da positivo. Y ahí se explica por qué el menos. Porque el menos lo que hace es cambiar el sentido de la fuerza. Esto me dio positivo, la constante es positivo, todo venía siendo positivo, pero ahora con el menos es negativo. O sea que la fuerza me da negativo cuando la longitud es más grande. Sí. Cuando yo suelto esto, la fuerza tira para allá, para la izquierda, para los negativos. ¿Ven? Que cuando la longitud es más grande, cuando el resorte se encuentra estirado, o una soga extensible también puede ser, pero cuando el resorte se encuentra estirado y yo lo suelto, la fuerza tira para acá, por eso es negativa. Si usamos esta fórmula, significa que ya nos están determinando el sistema de referencia. Si usamos esta fórmula, el sistema de referencia ya viene dado de manera predeterminada, que es positivo a la derecha, negativo a la izquierda, como el que veníamos trabajando, ¿no? Ahora quizás alguien tiene ganas de trabajar en otro sistema de referencia, entonces yo les recomiendo usar esta otra expresión. ¿Qué cambia? El menos ya no está, no viene impuesto ese menos, ustedes después le pueden poner más o menos a la fuerza según cómo sea su sistema de referencia de ustedes, ¿sí? Y acá, en vez de paréntesis, módulo, valor modular. No importa si lo de adentro me da positivo o negativo. Al aplicar en el módulo, terminaré teniendo todo esto un valor positivo, con una constante positiva, me dan una fuerza positiva. Y si para ustedes esa fuerza apunta hacia los negativos en su mundo, ustedes le pondrán el menos. Acá el menos no viene impuesto, sino que ustedes se lo tendrán que poner al final según lo que consideren en su mundo, en su sistema de referencia. Acá el menos ya viene dado, eso implica, ¿sí?, que el sistema de referencia ya está implícito, es positivo para la derecha, negativo para la izquierda. Como quieran, usen la expresión que quieran. Como yo siempre suelo usar un sistema de referencia así, es una fórmula así. Ya está. Y podemos ver el ejemplo comparando la situación 1 con la 3, o viendo en realidad la situación 3. En la situación 3, la longitud es esta, es una longitud más chiquitita que la longitud natural. Así que si hago L menos L0, como L es más chiquitito, y le estoy restando un número más grande, todo esto ahí me daría negativo. ¿Ven? En la situación 3 me daría negativo. Y menos, con este menos, se me diría que la fuerza es positiva. Claro, la fuerza es positiva porque cuando esto está comprimido y yo lo suelto, el resorte sale disparado para el otro lado. La fuerza apunta ¿hacia dónde? Hacia los positivos. ¿Está? Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Por qué vemos fuerza elástica? Bueno, primero porque es una de las fuerzas que entra en el programa y segundo porque al entender fuerza elástica nos acercamos un poquito más a poder entender lo que es el movimiento armónico simple. Esta fuerza genera un movimiento. Ese movimiento tiene unas características. Es el movimiento armónico simple.
Y ahora sí van a notar que se pone un poco más feo esto, ¿sí? Porque empiezan a aparecer funciones de seno, coseno, ¿sí? Trigonometría, básicamente, porque justamente hay periodos, hay frecuencias, oscilación, bueno, otras cosas que son las que vamos a estar viendo ahora. Bueno, para terminar, movimiento armónico simple. Esto no es algo que se tome mucho, no es tan tomado, se toma más la fuerza elástica, como para calcular fuerzas, aceleraciones, masas y demás. Pero bueno, el movimiento armónico simple también está dentro del programa, aunque no se tome mucho, y parece muy complicado, pero en la práctica no es tan complicado. En la práctica termina siendo bastante reemplazar en fórmulas, hacer despegues y eso, no hay mucho más. En cuanto al movimiento armónico simple, es un movimiento oscilatorio. Oscilatorio significa que el objeto que va a entrar en este movimiento, por ejemplo esto, ¿sí? Que está el resorte en su longitud natural, ya que lo hablamos recién, o sea, no se encuentra ni estirado ni comprimido. Si yo lo estiro, ¿sí? Y pongo este objeto acá, por ejemplo, al soltarlo, esto, obviamente, debido a la fuerza del resorte, se va a mover hacia allá. Y esto se va a mover, pasando nuevamente por su posición de equilibrio, ¿sí? Llegando a una posición en donde la longitud del resorte es mínima, ¿sí? Y volviendo a su posición. O sea, la situación completa sería, se estira, vuelve pasando por su posición de equilibrio, llega al punto de compresión máxima del resorte y vuelve. Ahí se produjo lo que se llama una oscilación completa. ¿Está? ¿Cuánto tiempo tardó en hacer todo esto? De nuevo, lo represento con mi mano. ¿Cuánto tiempo tardó en hacer todo esto? 10 segundos, entonces 10 segundos es el periodo. 20 segundos, entonces 20 segundos es el periodo. Periodo es un concepto que ya vimos, y aplicado a esto, el periodo entonces sería el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa. ¿Está? La amplitud, ¿qué es? La amplitud es la mayor distancia recorrida, ¿sí? Y en este caso, esta distancia A es igual a esta otra distancia A. Acá tengo en este punto más A y acá tengo en este punto menos A. Esa es la amplitud. Si yo movía el resorte de su posición de equilibrio, lo moví, por ejemplo, 1 metro, entonces la amplitud es de 1 metro, siendo esta posición 1 metro, si acá pusimos el 0, esto será 1 metro, y obviamente esto será entonces menos la amplitud, menos 1 metro. Pero la amplitud en sí es la distancia máxima desde su posición de equilibrio hasta su justamente posición de mayor extensión del resorte o de menor extensión del resorte. ¿Está? Bien, entonces estuve hablando de lo que es una oscilación, un movimiento oscilatorio, algo que oscila, que va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve en torno a una posición de equilibrio. Eso es oscilar. También puede ser un péndulo. ¿Está? Un péndulo también. Si yo tengo un... Bueno, no lo estoy haciendo muy bien. Pero vamos a dibujarlo así. Si yo tengo, por ejemplo, acá un péndulo, ¿sí? Que va a tener esta trayectoria, el péndulo se va a ir moviendo así, 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 así. O sea, básicamente está oscilando en torno a una posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio del péndulo. ¿Está? De hecho, esto también sería un movimiento armónico simple. ¿Estamos bien? Perfecto. Hay un par de ecuaciones que son la ecuación de posición, la ecuación de velocidad y la ecuación de aceleración. Las tres cosas cambian en función del tiempo. A medida que este objeto se mueve, va variando su posición en X, o sea, la posición cambia, el movimiento. ¿Sí? La velocidad cambia, y sí, cuando se encuentra en el punto de mayor extensión es como que por un instante queda quieto. Si saca una foto ahí, en ese instante está quieto, en la velocidad de 0. Acá también, entre que va y vuelve, hay un instante donde queda quieto, en la velocidad de 0. Pero en otros momentos, ¿sí? En otros tiempos, la velocidad no es 0. Hay momentos donde la velocidad aumenta. ¿Sí? Así que la velocidad también cambia. Y la aceleración también cambia, porque de hecho la aceleración a veces es un vector que apunta hacia allá y a veces apunta hacia allá. Y cambia no solamente el sentido de la aceleración, sino que cambia el valor de la aceleración. Por eso vemos fórmulas
¿sí? Para las tres variables, posición, velocidad y aceleración. Comentario matemático, ¿sí? La velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad. Si saben derivar, van a verlo justamente en estas expresiones. Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo se calcula la posición? Es la amplitud por el coseno de. El coseno afecta a todo esto, ¿sí? Y esto es, bueno, t es el tiempo, o sea, acá deberíamos poner el tiempo. Si quiero saber la posición en el tiempo inicial, tiempo 0, pongo 0 acá y encontraré la posición. ¿Estamos? El tiempo. W es la frecuencia angular, que nosotros la vamos a ver cuando tratemos un resorte como la raíz de K sobre M, pero también, como vimos en la unidad anterior, en movimiento circular habíamos visto, la podemos expresar como 2pi sobre T, que es el periodo, y también como 2pi por frecuencia, porque 1 sobre periodo es exactamente la frecuencia. Tengo que cargar la computadora. Listo, pues ya veo que me dice me iba a apagar la computadora en el medio del video. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos W, que es la frecuencia, W, ¿no? La frecuencia angular, que es la raíz de K sobre M, que es igual, puede ser expresada como 2pi sobre el periodo, o también 2pi por la frecuencia. ¿Sí? Vieja conocida, ya la habíamos visto en la unidad anterior. A, que es la amplitud, es la diferencia, la resta, ¿no? Diferencia entre la longitud en el momento de mayor extensión menos la longitud natural. Si yo hago, por ejemplo, con el resorte totalmente estirado, esta longitud menos la longitud natural, o sea, este total menos esto, me va a quedar esta parte. Y esta parte es la amplitud, precisamente. Así que se puede calcular la amplitud como L menos L0. ¿Sí? Y este sigma que ven acá, es el desfasaje, que tiene que ver con las condiciones iniciales del resorte. ¿Dónde pongo el resorte yo? Con el desfasaje o corrimiento de la función. ¿Por qué corrimiento de la función? Porque estas son funciones trigonométricas. ¿Sí? Y una función trigonométrica difiere de otra según el corrimiento que tenga, manteniendo el periodo constante y demás. Todas esas cosas las deben ver en análisis, ¿no? Si están en física, me imagino que ya lo vieron en análisis. Porque quienes tienen física 03 en su CBC tienen también análisis. ¿Sí? Análisis 66. Bueno, perfecto. Hasta acá entonces, movimiento armónico simple es el movimiento que se genera debido a las fuerzas elásticas, pero también puede haber un movimiento armónico simple sin la acción de fuerzas elásticas, por ejemplo, un péndulo. ¿Sí? Pero lo que vamos a estar viendo en esta materia son de resortes. ¿Está? Esto se va a entender mucho mejor en los ejercicios, aunque igual creo que de todos los ejercicios de examen no hay ninguno que tenga. Lo vamos a ver en el video práctico. Ustedes y yo, pues no me acuerdo bien los 9 ejercicios. Pero en cuanto los haga, los van a ver. Así que bueno, hasta acá entonces, video teórico, unidad 6. No fue un video tan largo, porque claro, la parte de leyes de Newton, fuerza, diagrama de cuerpo libre, yo lo mandé, gracias a que lo expliqué antes, los mandé a que lo vean en el video teórico de estática. Y bueno, es esto. Pero ya en las unidades del segundo parcial a veces no hay tanto contenido que explicar, sino que se torna un poco más difícil en la parte práctica. Así que bueno, próximo video, entonces, unidad 6, parte práctica. Voy a estar resolviendo los ejercicios de exámenes, ¿sí? Del compilado, parciales, recuperatorios y finales. Nos vemos en el próximo, espero que este les haya gustado. Y lo que siempre me olvido, ahí pongan me gusta, ¿no? Pongan el profe, viene ahí, te acordaste de que tengo que poner me gusta, suman. No me acostumbro, pero me acuerdo. Está modo youtuber prendido. Bueno, nos vemos en el próximo, gente. Que anden muy bien. Abrazo grande.